Ok, entonces comienzo a compartir pantalla y directo ya comenzamos. Ah, y ya se ven ambos. Ok, ¿qué es lo que hicieron el día de hoy? Entró un momento, pero hasta donde vi siguieron viendo un poco más lo que era ciclos, ¿verdad? Hola, ¿están ahí? Ah, esperen. Ok, ok. Ahora sí, si estaban ahogando no los estaba escuchando porque esto se muteó. ¿Qué decían, perdón? Vi que se activaron micrófonos, pero no escuché nada. Ok, wild do wild. Perfecto. Más ejemplos de signos. Ok, antes de entrar, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido del wild do wild? Que se parece bastante al for, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Algo que no hayan entendido de... Sí, ahora vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Pero tal vez algo de la sintaxis, algo que no entiendan de los ciclos while o do while. Casos uso el do. Ok, esa es una buena pregunta. Do while y while. Ok, vamos a... Bueno, esto es más teórico, ni siquiera necesitamos un ejemplo. Bueno, para tener la sintaxis nada más. Ok. Vamos a hacernos un ejemplo nada más. Esperen, ok, ahora sí. Tenemos, ya vieron el for, el cual lo vimos ayer. Vamos a hacer la sintaxis típica de un ciclo for. Así sea menor que 10 y más. Ahora tenemos el while, ¿verdad? El cual vieron el día de hoy, el cual necesitas una variable acá, la cual va a ser tu control. En este momento simplemente le vamos a llamar boolean control, ¿ok? Cual va a ser igual a false. Y luego tenemos el do while, que va a ser do while. Aquí decimos el control y punto y coma. Ok, estos son los tres ciclos, ¿verdad? Como ya los vieron el día de ayer, el ciclo for, el cual lo vimos ya un poco más a detalle, cómo funcionaba, la lógica detrás, cómo esto solo se ejecuta una vez, esto al finalizar cada iteración, y esta es la variable que va a controlar. Y ahora tenemos el ciclo while, que es prácticamente lo mismo, solo que no tiene esta sintaxis abreviada. Primero, ¿cuándo usar un for y un while? Eso es más sencillo. Usas un for cuando sabes exactamente de dónde vas a partir hasta dónde vas a ir. Por eso es que el for se utiliza por lo general para recorrer arreglos de datos, donde tú sabes que hay un punto de partida y un punto de final, el cual casi nunca va a cambiar. Muy extraño sería que el ciclo se corte a la mitad. Mientras que el while se utiliza, o el do while, cuando tú no sabes en qué momento exacto va a terminar. Por ejemplo, en el de contar números, tú no sabes en qué momento o cuántos dígitos va a tener tu número, ¿verdad? Por eso usas un ciclo while, porque lo vas a hacer hasta que tu número se haga cero. Mientras que en el for no sería correcto, ayer lo hicimos simplemente para mostrarles, pero para contar los dígitos de un número, por ejemplo, es mejor el while. Ahora, ¿cuándo usar un while y un do while? Bueno, no hay una regla general, como prácticamente todo lo que hacemos, simplemente cuestión de saber cuál es la diferencia. En el while
Primero va a preguntar, se va a decir, ¿esta variable es verdadera o falsa? Obviamente aquí no tiene que ser simplemente una, no puede ser un i mientras sea menor, mientras sea mayor que 0, y control sea igual a true, digamos, igual a false. Ok, puedes hacer esto, no hay ningún lío, puedes poner aquí la cantidad de variables que quieras, simplemente lo dejo control para que la sintaxis no me marque error. Entonces tú piensas, yo primero tengo que preguntar si mi variable está de control ya ha terminado. Entonces va a preguntar, esto es verdadero o falso. Si es falso, entonces directamente se va a saltar acá y ya no va a hacer nada. Si esto sigue siendo verdad, entonces va a entrar al ciclo y se va a repetir. Ahora la diferencia es que con el do while, primero va a hacer, no va a preguntar nada, lo va a hacer no importa que la variable no se cumpla, y luego recién va a preguntar. Entonces esto lo vamos a ver acá. Vamos a hacer por ejemplo un int aux igual a 0, int aux igual a 0. Ok, solo para que vean qué es lo que va a pasar. La variable es falsa, ¿verdad? El control es falso. Entonces va a venir acá al ciclo while y le va a decir, esta variable es falsa, sí le va a decir. Entonces no va a hacer nada de lo que está aquí adentro. Ahora cuando venga el do, va a ejecutar esto y luego recién va a preguntar. Si esto fuera verdad, volvería a ejecutar, si no, no. Entonces lo vamos a ver acá, en el debugger. Nuevo ejemplo, y aquí lo traemos. Entonces, como les dije, se queda la variable control, la cual es falsa. Entonces va a decir en el while, el control es falso o verdadero. Como es falso, no va a hacer nada de lo que esté aquí dentro. Y ven, se ha saltado directo acá, ha venido todo esto, y ahora ha venido al do. Tú le dices, no importa, no preguntes nada, solo haz lo que te digo. Entonces haces esta parte, y ahora va a venir aquí. Va a preguntar, ¿control es falso? Sí le va a decir, porque es falso, ¿verdad? Entonces, se termina el ciclo. Ok, esa es la diferencia entre un while y un do while. Ahora, que yo te diga un caso específico, una regla que en este caso while y en este do while no existe, es cuestión de qué necesites. Si se necesitas que se ejecute primero la sentencia y luego se pregunte, o que primero se pregunte y luego se ejecute, que ya es cuestión del análisis de tu problema. Pero si tú entiendes bien cómo funciona, ahí ya vas a saber cuál usar, ¿verdad? Porque si no entiendes cuál es la lógica detrás del do while o el while, no, obviamente no vas a saber cuál utilizar. Entonces, el while y el do while no hay una regla general, como les digo, es cuestión de tu análisis y veas qué necesitas, si primero preguntar y luego hacer, o primero hacer y luego preguntar. Ahora, la diferencia entre un for y un while es ese, que el for se utiliza por lo general para ir de un punto A a un punto B. ¿Me entienden? Por ejemplo, de aquí vamos a ir del i0 hasta el 10. Mientras que en el while tú no sabes en qué momento tu variable de control va a cambiar. Como en el número, tú no sabes en qué momento exacto tu número se va a hacer 0. Entonces ahí está la diferencia entre un for y un while. Por eso es que existe el for each, que bueno, no los voy a confundir, pero ese sí es más específico aún para recorrer arreglos. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces si no hay más dudas del while o el do while o en la sintaxis, ya podemos pasar a hacer unos cuantos ejercicios. ¿O hay algo más que no hayan entendido en las clases de hoy? Que si quieren podemos verlo. Los números primos. Bueno, ese es un buen punto de partida para hacer un ejercicio de ciclos.
Los números primos, ok. Vamos a repasar el de los números primos para calentar. Entonces vamos a tener public boolean es primo, ok. Y este va a recibir como entrada un número, int número. Entonces, ok, ¿cuál es la lógica para tú saber si un número es primo? ¿Cuáles son las reglas para saber si un número es primo? Es simple, solo tiene que ser divisible entre 1 y el mismo número, ¿verdad? Si hay otro número aparte de estos dos que puede dividir al número, entonces no es un número primo, perdón, se me fue la idea. Entonces, eso lo podemos hacer en un ciclo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo haríamos? La idea que se me ocurre, la más sencilla, es hacer un ciclo en el cual vamos dividiendo por todos los valores posibles hasta el número, y cada vez que encuentre un número divisible le aumento un contador. Si al terminar el contador es mayor que 2, entonces podemos parar. Ahora yo les pregunto, ¿qué ciclo sería más conveniente usar? ¿Un for o un while? O un do while tal vez. Un while. Ok, aquí alguien me dijo un while. ¿Alguien dice tal vez un for? For. Ok, alguien dice for y alguien dice while. Se puede con ambos y ambos también tendrán sentido. Primero con un for. ¿Por qué podemos usar un for? Porque sabemos dónde vamos a partir y dónde vamos a terminar. Sabemos que el primer divisor que tenemos que probar es el 1 y el último que tenemos que probar es el número. Si bien el número no es un valor específico, sí es un punto fijo al que llegar. Ahora lo van a entender. Y igual a 0. Mientras y sea menor o igual que el número. Y más. Entonces, siempre voy a seguir este recorrido. Desde 0 hasta el número. Si bien este no es un valor específico, sí lo voy a recibir por parámetro, es conocido, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí un boolean respuesta, el cual va a ser igual a true. Entonces, y aquí lo vamos a devolver, return respuesta. Ahora, ¿cómo yo sé si el número no es primo? Tengo que dividir, ¿verdad? Entonces digo, sí, el número módulo y es igual a 0. ¿Por qué? Porque si haces el módulo, si la división es exacta, entonces el módulo te lo va a dar 0. Por eso preguntamos con el módulo. Si es igual a 0, automáticamente decimos respuesta igual a false. Ok, entonces ya está. Pero ahora aquí hay un pequeño problema. Apenas inicie, esto tiene que iniciar en 0, no digo en 1, no en 0. Apenas inicie, obviamente cualquier número es divisible por 1, por lo cual esto nos va a dar false y se va a terminar. Entonces, ¿qué tal si en lugar de esta respuesta hacemos un contador? Int contador, cual va a ser igual a 0. Y aquí en lugar de ser respuesta igual a false, vamos a decir contador más. ¿Por qué? He encontrado un divisor. Termina de contar todos los divisores que tiene y yo pregunto, si el contador es igual a 2, aquí vamos a tener nuestro boolean respuesta. Entonces, si el contador es igual a 2, ¿qué vamos a decir? Respuesta igual a true. Si no, respuesta igual a false. Y ya está. Ya tengo mi método que va a contar, que me va a decir si es primo. Va a recibir un número, va a iniciar un contador y me va a dar una respuesta, ¿verdad? Entonces va a preguntar acá, comienza a calcular la cantidad de divisores que tiene. Si son 2, eso significaría que los únicos números que han podido dividirlo son el 1 y el mismo número. Entonces la respuesta es true. Si no, la respuesta es false. Ok, ya tengo mi método para calcular si es primo.
Ahora lo mismo se podría hacer con un ciclo while. Boolean es primo 2, que vamos a recibir un int num, y vamos a hacer un contador, o mejor un int, si está en contador, igual a 0, y boolean respuesta igual a true. Y yo aquí digo, mientras, por ejemplo, el contador sea menor, vamos a esperar un momento, vamos a necesitar dos variables, int divisor, ok. El contador me va a contar la cantidad de divisores que tiene, y el divisor es el número por el que vamos a ir dividiendo. Entonces decimos, mientras el contador sea menor o igual que 2, y a la vez el divisor sea menor o igual que el número. Y comenzamos a hacer. Preguntamos si el número módulo, aquí está, módulo con el divisor es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Esto me ha faltado un paréntesis. Ok. Decimos el contador más. Si no, no hacemos nada, ¿verdad? Simplemente estamos contando la cantidad de divisores que tiene. Entonces, incrementamos el divisor, si no se va a hacer un ciclo infinito. Y al terminar, podemos hacer esta misma pregunta. Todo esto lo podemos copiar. Y ya está. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que con un ciclo while. Va a recibir el número. Vamos a tener una variable contador, la cual va a contar los números, una variable respuesta y una variable divisor. Entonces, mientras el contador o la cantidad de divisores sean menores que 2, vamos a seguir dividiendo. Y a la vez, el divisor máximo al que podemos llegar es el número. Entonces, ambas variables se tienen que ir cumpliendo. Y ya está. Con ambos, cualquiera de los dos cuentas, bueno, me dice si un número es primo o no. ¿Se entiende este ejercicio? El del número primo. Sí. Ok. El del número primo ya lo vieron en clase, será simplemente un repaso para que ya poder entrar a ejercicios más complejos, que tampoco es que sean muy difíciles. Ok. Vamos a buscar ejercicios de ciclos. Y podemos comenzar a resolver esos. Ok, ya se me ocurre un ejercicio. Vamos a hacer esto, voy a mostrarles. Yo quiero un método que, por ejemplo, yo le ingrese un número, por ejemplo 8, y me devuelva así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo le ingreso 20, me devuelva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? No está muy difícil. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría hacer? Primero, ¿qué ciclo utilizaríamos? Partamos de ese punto. ¿El for o el while? ¿Qué ciclo creen que deberíamos utilizar? Pero no entendí todavía el enunciado muy bien. O sea, le das un número y tiene que generarte números, o sea, tiene una cifra de ese tamaño. Sí, obviamente esto no lo vamos a hacer en números porque lo máximo a lo que vamos a poder acceder es un número a esto. Vamos a hacerlo con cadenas, ¿sí? Para no complicarnos tanto la vida. Ok, va a ser una cadena que me devuelva esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque con números también se podría, simplemente un pequeño cambio a los strings, pero no vamos a poder devolver números tan grandes. Ok, va a ser entonces, yo le doy 3 y me va a devolver
todos los números en cadenita hasta el número que yo le he ingresado. Por ejemplo, le doy 6, 7, me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, no está muy difícil, pero nos sirve para calentar. ¿Qué ciclo creen que deberíamos utilizar? Dos dicen while, alguien dice for tal vez. For, ok, alguien me dice for. Dos dicen for. Yo lo veo como que tendremos que utilizar un for, ¿verdad? Porque sabemos que siempre vamos a partir en 1 y vamos a llegar hasta este número. Y no hay nada en el transcurso de ese recorrido que me pueda detener. Entonces vamos a hacer aquí public string cadena. Y le vamos a dar un int número. Ok. Ya tenemos, vamos a tener string respuesta igual a vacío. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo creen que podríamos crear esta cadena hasta el número que le hemos ingresado? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Alguien se le ocurre alguna forma? Porque como les dije siempre, si yo hago solito, pues al final es como si vieran un tutorial. Y pues así no tiene mucho chiste. Dividir y sacar módulo. Ok. Creo que alguien incluso ya lo escribió. Ya, partimos bien de la base. Un for int igual a 1 mientras sí sea menor o igual que el número. Vamos a hacer un y más. Ok, ¿qué pondré aquí adentro? Para poder formar la cadena. Respuesta igual a más i. Ok, respuesta igual más i. ¿Y qué me dice? ¿Por qué me marca un error? Porque me dice un número no se puede convertir en una cadena. Esto es un problema de Java, pero si lo usamos de la otra forma, verá que sería respuesta más i. Ahora sí me deja. ¿Por qué? Porque cuando Java ve una cadena y un número, el número automáticamente lo convierte en cadena. Ahora, ¿cuál es el problema? Return respuesta. Si yo hago esto, va a agarrar el 1 y luego le va a poner el 2 acá. Luego le va a poner el 3 acá y el 4 acá. No está bien, pensé que lo estaba poniendo al revés. Entonces vamos a hacer la prueba. En teoría debería funcionar. Vamos a hacer el ejemplo, un nuevo ejemplo y le pedimos el de cadena. Primero ponemos el de primos para que veamos si funciona bien. ¿Es primo el 4 es primo? No. Vamos a ver, ¿es primo el 7 es primo? Sí. Ok, el otro. ¿Es primo el 13 es primo? Sí. ¿Es primo 26 no debería serlo? No lo es. Entonces sí funciona bien. Ahora el de la cadena. Si yo le doy 10, debería devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está ahí. ¿Qué tal si le damos uno un poquito más grande? El 200. Y no vamos a alcanzar a ver ni aunque lo estire pero aquí está. Si lo inspeccionamos, aquí está la cadena. Son 492 caracteres y aquí están todos los caracteres que tiene. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está bien. Entonces funciona bien. Y hemos creado nuestro método que hace cadenitas. No estaba muy difícil, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con uno un poco más divertido. Es lo que se llama, o bueno, ejercicios de secuencias. Esto es bastante útil para practicar ciclos. Si yo, por ejemplo, te doy una secuencia 1, 4, 9, 16, 25, 36. Yo te muestro esta es la secuencia, ¿ok? No, espera, vamos a formular.
Si yo te doy un número, por ejemplo 6, y te digo la secuencia que se genera a partir de ese número es 1, 4, 9, 16, 25 y 36, ¿ok? Tienes que pensar cómo se genera esta secuencia, tienes que buscar patrones. Por ejemplo, yo te pido el número de la posición 6, entonces tú deberías devolverme 1, esta es la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Tendrás que devolverme 36. ¿Se entiende un poco cómo funciona esto? Si yo te dijera, por ejemplo, 7, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ahora, yo de dónde me saco el 49, obviamente yo me sé cómo funciona la secuencia, ustedes tienen que analizar cómo se está creando. Entonces, si yo te digo 7, me devuelves este valor. Si yo te digo, por ejemplo, 3, me devuelves 1, 1, 4, 9. 1, 4, 9. ¿Ok? Entonces, pero, ¿cómo hago generar esta secuencia? ¿Alguien se da cuenta del patrón? ¿De cómo está funcionando esta secuencia para generarse? Son los cuadrados de la cantidad de números que digas ahí, digamos. El primer caso, por ejemplo, es el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, 9, así. Pero la cantidad de números generados es el número que has dicho, el 6. Pues Exacto. genera solo 6 números. No está muy difícil. Hay ejercicios que son así de analizar secuencias. Entonces vamos a hacer aquí un boolean. Vamos a devolver un int que va a ser secuencia. Entonces vamos a recibir un número, int num. ¿Y qué creen que sería? ¿Un ciclo for o un ciclo while? For. Un for, ¿verdad? Porque sabemos dónde vamos a partir y hasta dónde vamos a llegar. Entonces vamos a tener aquí un int igual a 0. Mientras, o bueno, mejor a 1. Mientras y sea menor o igual que el número, vamos a hacer y más más. Y más que vamos a tener nuestro int respuesta, cual va a ser igual a 0. Y vamos a tener nuestra respuesta. Respuesta. ¿Por qué me marca error? Porque lo he escrito mal. Ahora por lo visto, ok, Widget mejor un poquito y ya te vas a esas correcciones automáticas. Pero no llega a ser tan bueno como otros. Entonces, ¿qué dijimos? Respuesta va a ser igual a i elevado al cuadrado, lo cual sería, bueno, i por i, ¿verdad? Para no hacer el punto POW y perder mucho tiempo. Entonces ya podemos generar la secuencia. Si yo le doy, por ejemplo, secuencia, si le doy 5, me devuelve, no, es que no se va a ver, ahí está, me devolvió el 25. Y si entramos vemos que 1, 2, 3, 4, 5 ha devuelto bien el 25, ¿verdad? Si yo le doy 7, por ejemplo, debería devolverle el 49. Entonces hacemos la prueba. Secuencia el 49 y vemos que me ha devuelto un 24, pero creo que esto es porque me ha devuelto un 2041. ¿Por qué? Algo ha salido mal. Ahora vamos a checarlo. O creo que me equivoqué. Secuencia, si le damos el 7, ahí está, 49. Creo que hace rato le di a cadena, si no me equivoco. Entonces vemos que está funcionando bien. Porque esta es una secuencia de las no sencillas que hay, pero sí de las primeras que van a ver. Ahora voy a crear otra secuencia y me van a decir cuál es la lógica detrás. A ver, voy a recordar alguna de las que habíamos creado antes. Aquí tiene archivos, ahorita voy a buscar dónde estaban esas. Vamos a hacer otro ejercicio clásico con ciclos, el cual es la serie Fibonacci. ¿Alguien ubica? ¿Han resuelto ya algún ejemplo con la LICE de la serie Fibonacci o no? O Fibonacci, cualquiera de los dos. Sí, ha resuelto, en realidad ha puesto como ejemplo y lo ha mostrado. Claro que su serie no empezaba en el 1-1, sino empezaba en el 2 y así hacia adelante. Ok, entonces si han hecho la serie Fibonacci no tiene sentido que lo vamos a ver, ¿verdad? ¿O quieren volver a verlo?
pero yo creo que la mayoría ya llega a entender cómo funciona. Sí, hay una manera, digamos, de que me den un rango de números, digamos, del 1 al 10 y que de ese rango pueda sacar los números pares, digamos, con ¿Ya? estos ciclos. Sí, ¿Se puede sí o se no se puede? puede, pero necesitaríamos un nuevo elemento que es una lista. Porque te voy a devolver, ¿verdad? Todos los números pares. Entonces, si por ejemplo me das entre el 1 y el 10, lo cual sería 4, 6, 8 y 10, tendré que devolver todos esos elementos en una lista. Entonces, para eso necesitaríamos que ustedes sepan lo que es una lista o un array list o un array. En un string tal vez lo puedes devolver. Ya, vamos a hacerlo. Para forzar un poco la respuesta, lo vamos a hacer en un string, ¿ok? Pero vamos a decir pares. Obviamente, en un string no es lo correcto, ¿verdad? Porque vamos a perder todos los números y ya pasando del 10 no vas a saber si el número era o 12 o era 1 y 2 separados. O bueno, en el 22, por ejemplo, no vas a saber si eran separados, entonces... Pero tú recibirás un número 1 y un int número 2. String con un espacio. Sí, creo que vamos a hacer eso, para un poco forzar la respuesta, pero se va a entender. Entonces, vamos a tener un ciclo for, ¿ok? Porque sabemos dónde vamos a ir y dónde vamos a parar. Ok, bueno, primero, yo tendré que preguntar si el número 1 es mayor, bueno, es menor, perdón, que el número 2, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Si ahora sí esta condición se cumple, recién voy a hacer mi ciclo for. Int i, que va a comenzar en el número 1 y va a ir mientras i sea menor o igual que el número 2 y más. ¿Por qué hice esta pregunta? De si el número 1 tiene que ser menor que el número 2. Porque si fuera al revés, ¿qué pasaría si por ejemplo si el número 1 fuera 4 y el número 2 fuera 1? Entonces, aquí se colocaría el 4 y me va a decir mientras 4 sea menor o igual que el número. Entonces nunca va a iniciar el ciclo y ahí se va a terminar. Lo cual no tiene sentido para este ejercicio. Por eso vamos a hacer esta pregunta previa. Respuesta. Vamos a hacer aquí un return de la respuesta. Ok. Entonces, si el número 1 es menor que el número 2, vamos a hacer el ciclo. Si no, pues no devolvemos nada, una cadena vacía. Ahora, hacemos una variable auxiliar. Ok, vamos a hacer un string aux que va a ser igual a, por ejemplo, i. ¿Qué es el número actual en el que estoy? Yo voy a preguntar. Ok, que este es un número. Bueno, no me deja porque este es un número y me dice que no se puede asignar un número a una string. Hay un truco sencillo el cual es hacer esto, pero no es muy correcto. Entonces lo correcto es hacer string.valueOf del i. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que va a hacer es recibir un número y lo va a convertir en una cadena con este método de la clase string. Pero, como les dije, hacer i más esto daba exactamente el mismo resultado. Ok, pero lo correcto es hacer esto, el value of. Ahora preguntamos si y bueno, si y si el número actual módulo 2 es igual a 0. ¿Eso qué significa? Si es igual a 0 significa que es un número par, ¿verdad? Entonces si es un número par, vamos a hacer respuesta igual a lo que ya tenía antes más mi aux, que es el número que lo tengo ahora. Y esto me marca error, ya está. Entonces así podríamos ir separando lo que son los números pares de los números impares. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, pares. Yo le digo entre el 1 y el 20 y me va a devolver 2, 4, olvidamos el espacio, lo vamos a poner ahora. Más un espacio para que se vea más bonito, ¿ok? Para que se entienda más. Entonces vamos a hacer un nuevo ejemplo. Y le vamos a decir entre 1 y 20 nuevamente. Entre 1 y 20. Si le doy OK, ahora vemos que lo que me ha hecho es separar el 2, 4, 6, 8, 10 y hasta el 20. Sin dejando de lado los impares. Ahora, como te dije,
La forma correcta de responder este método no sería con un string, sería con un elemento que podría llamarse ArrayList. ArrayList de tipo integer. Array va a ser igual a new ArrayList de tipo. Ok, esto es una lista. Me marca error porque hay que importarlo y no se preocupen que no lo vamos a aprender hoy día, lo van a aprender después. Pero esto se los presento. Es una lista. ¿Qué significa esto? Que tú aquí guardas elementos del mismo tipo como si fuera una lista. Una lista, todos saben lo que es una lista, ¿verdad? Vas a ir poniendo, bueno, es como una... Es un vector. Sí, un vector. Pero hay una clase que es vector específicamente. Por eso es que este es list. Esto es una lista de arrays. Hay otras clases que hay uno que es vector específicamente que cumple las propiedades de vectores. Entonces, esta es la lista. La van a ver después. ¿Ok? Y lo correcto sería ir agregando esa lista a los valores y luego devuelves esa lista. Perdón, no he entendido. ¿Hay una diferencia entre un array y una lista perdón, en Java? En Java, a ver, no recuerdo bien. ¿Para qué te voy a mentir? Ni siquiera recuerdo si había una clase vector en Java. Sé que en C++ había una que era vector y no era lo mismo que una lista, porque tenían ciertas diferencias. Pero acá en Java no estoy seguro. Pero ustedes solo van a ver el array list y un array a lo mucho. ¿Y se pueden hacer matrices con ese array? Sí se puede. Ok, gracias. Perdón, es que no pude desayunar. Y me trajeron uvitas. A ver. Ahora, por ahora no quiero entrar mucho en el tema porque se me van a confundir. Pero sepan que existen unas estructuras de datos las cuales te permiten almacenar cosas. Que eso lo van a ver yo creo que en las próximas clases. Y cuando veamos eso vamos a hacer ejercicios obviamente con eso. Ya hemos hecho el de pares. ¿Algún otro ejercicio que quisieran resolver que tuviera que ver con series? O con ciclos en general, no solo con series. Ahora, este de pares se puede resolver de otra forma. Mira. Se me acaba de ocurrir. Vamos a decirle pares 2. Obviamente yo necesito los números pares, lo que significa que puedo ir de 2 en 2. Entonces, yo entraré acá y diría si el número 1 módulo 2 es igual a 1. O sea, ¿qué significa eso? Si el número 1 es impar, entonces yo le voy a decir número 1 más para que se vuelva 1 par. Y ahora sí entramos al ciclo. Ya sé que este es un par porque aquí lo estoy forzando a que lo sea. Entonces yo puedo decirle que en lugar de ir de 1 en 1 sea igual a i más 2. Y ahora en lugar de hacer toda esta pregunta, yo ya sé que sí o sí estoy yendo de par en par. Entonces puedo hacer directamente string.value of del i. Ok, y ya está. Ambos métodos hacen exactamente lo mismo. Si no me lo creen, lo vamos a probar. Ejemplo es pares 2 del 1 al 20. Y vemos que me devuelve 2, 4, 6, 8 hasta el 20. Solo los pares. Porque es simplemente otra forma de ver el problema. Aquí lo que hice es ir de 1 en 1 y ver si el número es un par. Y aquí lo que hice es ir de 2 en 2. ¿Y porque qué pasaría si el número 1 fuera 1? Entonces sería 1, 3, 5. Entonces lo que estoy haciendo aquí es aumentar un hito si mi número 1 era impar. Y ya está. Ambos métodos hacen exactamente lo mismo. Simplemente son dos formas de ver el problema. ¿Se entiende cómo hemos hecho estos métodos de pares?
Había un compañero que quería que hagas la serie de Fibonacci. ¿Ah, sí? A ver, vamos a checar. Ok, se me pasó. Vamos a hacer de nuevo. La famosa serie Fibonacci. Public, lo vamos a devolver en un int. Bueno, primero definiremos el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la serie Fibonacci? ¿Ok? Tampoco lo vamos a complicar mucho, no se preocupe. Entonces, ¿cómo se genera la serie? Comienza en 1 y 1, ¿verdad? Estos valores no se generan a partir de ninguno, simplemente es el inicio de la serie. Y el siguiente número, ¿cómo se genera? Sumando estos dos. 1 más 1 va a ser 2. Ahora tienes que sumar los dos anteriores. 1 más 2 va a ser 3. 2 más 3 va a ser 5. 5 más 3 va a ser 8. 8 más 5 va a ser 13. 21. 34. Y así, 55 si no me equivoco. Ahora voy a verificar que haya bien generado bien la serie. Que yo sepa, sí. A ver, aquí la tengo. Sí, está ahí. Ok, entonces esta es la famosa serie, ¿no ven? La que les actualice. Y esta serie Fibonacci es una serie que la van a ver en varios temas. La ven ahora que entran en ciclos, la van a ver cuando entran en estructuras de datos, la van a ver cuando entran en recursividad. Es el clásico ejemplo que se ve en recursividad, que ustedes lo van a ver el siguiente semestre, la famosa serie Fibonacci. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es que yo le digo, dame el número de la posición 10, por ejemplo. Entonces, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces me devolvería el 55. ¿Ok? Vamos a tener aquí el public int serie Fibonacci. Y le voy a pedir un número por parámetro. Int número. Entonces, vamos a tener nuestro int respuesta, cuál va a ser igual a 0, o bueno, 1. Y ahora vamos a preguntar for y ok, antes de entrar al ciclo for, analicemos un poco cómo lo vamos a hacer. Yo necesito dos variables, ¿verdad? Para hacer la suma. Si yo quiero este valor, necesito sí o sí este número y este número. Si yo quiero el 3, necesito el 2 o el 1. Ok, entonces creemos la variable int anterior, el cual va a ser igual a 1, y el int actual, el cual va a ser igual a 1. Entonces, comienza el ciclo for. Vamos a hacer un int y igual a 3. ¿Por qué? Porque yo ya comienzo en esta posición en mi serie, ¿verdad? Mientras i sea menor o igual que el número, vamos a hacer un i más más. ¿Cómo calculo el número actual? O bueno, vamos a hacer una tercera variable más y luego van a ver cómo podemos eliminar una. Anterior le vamos a poner, y este va a ser el anterior. Ok, entonces el anterior va a ser este y el anterior va a ser este. Ok, entonces nosotros tenemos que calcular el actual, int actual, el cual va a ser igual a el anterior más el ¿verdad? Esto no estoy inventándome nada, lo que les dije. Para sacar el número actual, el de la posición 3, que es el 2, necesito el anterior y el anterior, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces aquí vamos a hacer un... Ahora, para el siguiente, la siguiente iteración, ¿qué significa? Cuando i sea igual a 4, cuando i sea igual a 4, ¿qué es lo que va a pasar con estos valores? El anterior, el anterior pasaría a ser el anterior y el anterior pasaría a ser el actual. ¿Por qué? Estamos recorriendo, ¿verdad? Ahora quiero este número. Entonces el anterior sería este, que estaba guardado en anterior, y el anterior pasaría a ser el que yo tenía guardado en actual. Entonces así es como yo iría iterando. Al final haré un return
de anterior. Y ya estaría. La serie Fibonacci siempre confunde un poco esto de que el anterior pasa a ser el anteanterior y el anterior pasa a ser el actual. Entonces, si lo vamos a ejecutar, vamos a hacer primero la prueba para entrar en detalles. Serie Fibonacci, por ejemplo, le pido de la posición 5. Otra vez el problema de que no me quiere mostrar los resultados. Lo vamos a devolver como un string. Ok, simplemente para lo único que estoy haciendo es, después de encontrar el número, lo estoy convirtiendo a un string, ok, para poder ver la respuesta, porque no me deja. Entonces, serie Fibonacci de la posición 5 y me dice que es el 5. A ver, entremos a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sí está bien. Hagamos uno un poquito más alto. ¿Qué pasaría si le pido la 9? Me dice que es 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces está bien. Uno de los problemas de la serie Fibonacci es que crece demasiado rápido. ¿Qué es lo que pasa si yo le pido de la posición 100? Ya ni siquiera entra en un int. Por eso me ha devuelto un valor extraño. Nada más como curiosidad, cuando tú sobrepasas el límite de tu variable, comienzan a pasar cosas extrañas como esta, que han visto el número se ha vuelto negativo. Eso es porque excedió el tamaño del int. Ok, si exceden su tamaño o comienzan a ver resultados muy extraños, verifiquen que no hayan excedido el tamaño de su int o de la variable que estén utilizando. Entonces vamos a hacerlo con el debugger. Vamos a pasar a... Como les dije, esto se puede mantener solo en dos variables, anterior y el actual. Entonces, en lugar de hacer todo esto, simplemente diríamos int el actual es igual al anterior más el actual. Aquí no, estaba mejor antes, porque si luego vamos a entrar en algunos cuantos problemas. Ya. Ok. ¿Cómo estaba? Sí, vamos a hacerlo con el debugger para que vean paso a paso cómo la serie se va creando. Vamos a entrar al Fibonacci, por ejemplo 10. Ahora, como les dije, ante anterior se va a crear y es 1. Ante anterior se va a crear y es 1 también. Y tiene que dar el de la posición 10. Entonces, comienza actual, se va a crear y va a ser 1 más 1, lo cual nos da 2. Ahora el anteanterior pasa a ser el anterior, entonces este 1 se recorre acá. Obviamente como ambos son 1 no se nota y el anterior pasa a ser el actual, que es 2. Y se elimina porque se ha vuelto a iniciar el ciclo. Se repite, actual va a ser el anteanterior más el anterior, entonces sería 3. Ahora estas variables se recorren. Este pasa a ser 2 y este pasa a ser 3. Lo mismo, el actual pasa a ser 5 y estos dos se recorren. 3, 5. Y así se va recorriendo y creando la serie Fibonacci. Estamos en el 10. El actual pasa al anterior y ahora devolvemos el anterior. Y ya está. Que es 55. Este lo podemos borrar, que no lo estamos utilizando. Y ya está. ¿Se entiende cómo se va creando la serie Fibonacci? Sí, una consultita. En realidad es en cuanto al límite del número, de la cantidad de cifras. ¿Qué pasaría si para evitar este problema de que te trunque, o perdón, de que te limite la cantidad del número de Fibonacci? ¿Y qué pasa si utilizamos un doble en vez de poner un int ahí en el valor? Claro, me va a salir con con punto algo, pero me va a aceptar más caracteres, o sea, más espacios, ¿no? Más dígitos, mejor dicho. Exacto.
Ok, lo que tú dices es verdad. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado ahorita al hacer la serie Fibonacci? Que nuestro límite es 2 a la 32 para un int, ¿verdad? Que esto es como 2000 millones si no me equivoco. Es un número gigante, sí, pero para la serie Fibonacci es nada. En unos cuantos números ya se llega a ese valor. La solución temporal sería crear aquí la variable long. ¿Por qué? ¿Por qué long y no double? Porque long es el más grande valor para números enteros. En la serie Fibonacci no hay números decimales, ¿verdad? Entonces long es el valor más grande que nos permite guardar números enteros. Entonces con esto sí, tendremos ahora un nuevo margen de 2 a la 64. Es aún más grande, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Que aún así se queda corto para la serie Fibonacci. ¿Qué es lo siguiente a un long? ¿Alguien por casualidad ha investigado? O ni siquiera se pusieron a pensar qué es lo que pasa cuando un long se excede. ¿Alguien tuvo esa duda? ¿Alguien o tal vez ha investigado qué viene después de un long? ¿O qué se hace cuando se sobrepasa la capacidad de un long? Ok, creo que sale cero. Sí, no, cuando se sobrepasa bueno, les explico qué es lo que pasa internamente, por qué se vuelven negativos. Recuerden que al final esto no son más que bits, ¿verdad? ¿Qué significa? Son ceros y unos. Entonces, cuando tú excedes el límite de un long, estos valores se comienzan a volver extraños, se vuelven unos, ceros en desorden, lo cual produce números negativos, números positivos, números extraños. Por eso es que cuando excedes la capacidad de tu variable, comienzan a salir valores raros. Pero, si yo quisiera almacenar un valor aún más grande que un long, existe algo que se llama la clase Big Integer. Big Integer. Esta clase en la U nunca lo he utilizado. Esta la descubrí una vez ahí nada más por curiosidad, que venía después de un long. Que esta clase ni siquiera, que bueno, les comento como curiosidad simplemente, lo que hace esta clase es guardar los números como cadenas. ¿Cuántos caracteres puede tener una cadena? 2 a la 32. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que un string puede tener 2000 millones de caracteres, o sea, puede tener 2000 millones de letras uno al lado de otro. Entonces, si guardas un número como una cadena, puedes tener un número con 2000 millones de cifras. Pero ahora, ¿cómo hace las operaciones? Se preguntarán. Pues la suma, por ejemplo, la hace como en el colegio. Pide dígito a dígito, lo suma, saca el valor en un entero y luego lo vuelve a convertir en string. Pero no vamos a entrar mucho en detalles, simplemente como curiosidad, si es que quieren saber, existe. Se llama Big Integer, es una clase la cual se crea de forma especial, tiene sus propios métodos, propios valores y es lo que vendría después de un long. Hay Big Integer también para decimales, por ese caso. ¿Y cuál es el límite de Big Long? A ver, bueno, no existe Big Long, ¿ok? Simplemente existe Big Integer, el cual es 2 a la 32 caracteres, como les dije. Entonces significaría que tendrías 2000 millones de números uno al lado del otro. Ahora vas a ver si estoy bien. 2 a la 32, ¿qué es? Ah, no, es más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 4000 millones de números que puedes poner. Un dígito de 4000 millones de números. Ok, entonces, obviamente la serie Fibonacci es infinita. Entonces, nunca vas a tener una variable que pueda almacenar la serie porque es infinita. Pero con un Big Integer podrías llegar a un valor aún más alto. Perdón, me dijiste que el string es de 2 a 32 y el big integer también es 2 a 32 y eso es porque tal vez es ese cambio, ese artificio, en realidad es un string. Sí, en realidad el número lo vuelve en una cadena. Y es por eso que te permite, es un número entre comillas de 4000 millones de dígitos. Pero es una cadena, que es el límite que te permite almacenar en una cadena, que es 2 a la 32. Entonces Gracias. existe esa clase y si quieren curiosidad, algún día, tal vez no la lleguen a utilizar nunca en su vida, pero ahí existe, como curiosidad, qué es lo que viene después de un long. Ok, ¿alguna otra duda?
¿Algo más que quisieran ver? ¿Algún ejercicio tal vez que han intentado resolver ayer y no pudieron? Un ejercicio en ciclo. Ok, podemos ver más ejercicios en ciclo. Bueno, todos estos son ejercicios con ciclos, ¿verdad? Todos tienen. La diferencia es que todos han salido for. Aquí hay un while. Pero vale, podemos hacer más ejercicios. Tal vez uno con do while. Ese donde colocó return string value of, ¿qué significa en realidad? Ok, esto, ¿verdad? String value of, ¿verdad? Sí, sí. Ok, esto es algo propio de Java. Por eso es que cuando hago cosas propias de Java no entro mucho en detalles, ¿verdad? Pero les explico. Tú cuando tienes dos... Recuerdan que ahí existe el operador de la suma, ¿verdad? El operador de la suma lo que hace obviamente es sumar dos números. Pero si tú a Java le das una cadena, por ejemplo, hola, y le das un número, no me marque error. ¿Por qué? Porque Java lo que dice es automáticamente, cuando yo veo un más y en alguno de los lados veo una cadena, tu número lo voy a convertir en una cadena. Entonces, ¿qué me va a dar el resultado de esto? Me va a dar hola 9 en una sola cadena. Ahora, ¿por qué hago el string value of? String aux 2 va a ser igual a hola más string punto value of 9. Lo que hace este método string.valueOf es agarrar un número y convertirlo en una cadena. Entonces lo que va a hacer es hola más 9, porque lo ha convertido en cadena, y ahora que tienes dos cadenas ya va la suma en una sola. ¿Qué es lo que pasa? Ambos me han dado exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces me dirán lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a hacer este string value of si con esto ya tengo suficiente? Simplemente porque es lo correcto. ¿Ok? Esto sería lo correcto, aplicar los métodos. Para eso se han creado, para que los utilices. Habla mejor de tu código y lo hace más legible. Sí, pero como te digo, con esto consigues exactamente el mismo resultado. Como por ejemplo lo que les dijo del break. No ven un ciclo que no se pone break porque si bien existe la instrucción, está ahí, ha sido creada y obviamente tiene su función que es romper un ciclo, no es correcto utilizarla. Lo mismo es acá. Si tienes esta opción de sumar cadenas así, es mejor que lo hagas con el string value of porque es más correcto. Nada más por eso. Pero no se compliquen la vida con esto. Por ahora que lo hagan está perfecto. Adiós. Y esto, a ver si ya está. Sí. Ok, simplemente por eso. Lo que hace es string value of, lo que hace es convertir lo que tú le des en una cadena. Pueden ser números, pueden ser decimales, pueden ser booleanos, incluso puede convertir a... Pero simplemente lo que hace es el false, luego el texto y ahora es un false pero en una cadena. A ver, algún ejemplo con ciclos. ¿No tienen ustedes algún ejercicio con ciclo tal vez que quieran ver? Porque ya me quedo sin ideas de cómo hacer más ejercicios con ciclos. O bucles también le dicen. El de la serie Fibonacci es uno bastante complejo porque tienes que pensar un poco a futuro, tienes que pensar en tu siguiente iteración, ¿verdad? ¿Qué haces tu resultado de esta iteración? Pero aquí tú ya estás pensando en la siguiente. Y es por eso que muchos les confunde el ciclo cuando se hace para la serie Fibonacci. A ver, algún ejemplo con while. Yo te tengo un ejemplo, a ver, tal vez con while. ¿Qué pasa si te dicen dado un número,
calcular todos los números primos menores a ese número. Ok, eso está interesante. Public. Bueno, ahorita vamos a ver primero el tipo, analizaremos un poco el ejercicio. Entonces, yo te doy un número, por ejemplo, vamos a hacer aquí nuestro public, nuestro método que va a ser primos, va a recibir un número. Ok. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es calcular todos los números primos menores a este número. Este ejemplo me va a servir para... Menores o iguales. Ok. Este ejemplo me va a servir perfecto para poner un ciclo dentro de otro ciclo. Que van a ver que sí se puede. Entonces, ¿por qué? Yo voy a probar un número. A ver, vamos a ver, espera un momento. Sí, me va a servir para hacer un ciclo dentro de ciclo. Public. Y lo vamos a devolver en cadena, ¿sí? Porque no podemos devolver una lista. Simplemente para forzar eso. Pero ya después, cuando aprendamos listas, vamos a ver. Entonces, comenzamos. For. Espera, la costumbre de tener que poner siempre las variables arriba. Se me olvida a veces. Igual a. Entonces, primero yo tengo que ir a través de todos los números. Out igual a 1. Todos los números que existan menor o igual al número. Todos los números que están entre el 1 y el número que yo le he entregado, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer con nuestro ciclo. Aux más. Ahora, cada uno de estos números yo tengo que verificar. ¿Recuerdan a esto? Tengo aquí yo un método que me dice si un número es primo. Entonces yo puedo directamente preguntar. Puedo hacer acá if es primo y le doy el auxiliar como parámetro, ¿verdad? Y lo que vas a hacer, respuesta va a ser igual a respuesta más 1. Ok, esto ¿por qué no se quiere acomodar? Ya. Respuesta no es más 1, aquí es más aux. Ok. Y como les dije antes, string.value of del número, porque es un número, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Return. Esto es un ciclo dentro de otro ciclo. Si son un poco observadores se habrán dado cuenta de ese detalle. ¿Por qué? Yo voy a sacar un número 1, por ejemplo, y le voy a preguntar es primo. Entonces va a venir este método a es primo, que está acá. Entonces va a ingresar el método, va a iniciar todo este contador, la respuesta, va a hacer todo esto, va a calcular si es primo, y luego nos va a responder sí es primo, y se va a añadir a la respuesta. Entonces son dos ciclos uno dentro de otro. Ahora, solo para que vean, vamos a traer este ciclo dentro de este, para que sea gráficamente cómo está funcionando esto. Vamos a traernos bueno, no, mejor este. Vamos a traer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les dije siempre de que hay que separar métodos? Bueno, esto es un ejemplo de cómo no hay que hacerlo. Ahora estoy poniendo todo dentro aquí, pero simplemente para que se vea. Entonces, respuesta es igual a true, divisor. Creo que aquí tenemos que cambiar unas cuantas cosas. Respuesta ya no nos va a servir. El contador sí y el divisor también. Solo que aquí en lugar de num es aux. Aquí en lugar de respuesta va a ser igual a la respuesta más string.value of del aux. Y aquí me marco un error porque me dice al while le debe faltar algún
Me marca error porque... Ahora sí. Y aquí nos falta un corchete. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con este ciclo, yo voy a iterar a través de todos los números disponibles entre el 1 y el número al que quiero llegar. Y ahora en cada uno de esos números yo me voy a detener a ver si es primo. Entonces creo mi contador, mi divisor, y este método ya lo hicimos antes. Simplemente lo traigo de acá para que se vea. Y ahora este es un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces si lo vamos a ejecutar, vamos a ver cómo se vería esto. Es algo bastante interesante, que es el de primos. Por ejemplo, este el 15. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta inicia en vacío y va a iniciar el ciclo en 1. AUX es igual a 1. Comienza el contador en 0, el divisor en 1. Esto lo vamos a acelerar un poquito. Y comienza a hacer este segundo ciclo, en el cual comienza a contar los divisores. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que me metí en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque tiene que ser AUX. Ese pequeño detalle me faltó. Vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a hacer primos 15. Entonces, otra vez, respuesta vacío, va a iniciar el ciclo, contador en 0, divisor en 1 y va a comenzar el segundo ciclo. Va a contar divisores, se va a preguntar si la cantidad del contador es igual a 2, entonces lo va a añadir a la respuesta. Y va a pasar al siguiente, ahora intenta con 2 lo añade a la respuesta. Va a intentar con 3 lo añade a la respuesta. Va a intentar con 4 no lo va a añadir. Y así es un ciclo dentro de otro ciclo. El 5 lo ha añadido, el 6 no tendría que añadirlo porque su contador lleva 3. El 7 sí lo añade. Y así se va ejecutando todo el método hasta llegar al 15. Donde aquí tenemos los números primos entre el 1 y el 15. Me dice que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Falta el 1 obviamente porque no lo toma en cuenta, ¿verdad? Porque aquí cuenta la cantidad de divisores. Entonces, bueno, se tendrá que añadir aquí el 1. Pero aquí podemos poner 1. Listo, porque el 1 siempre va a ser primo. Creo que el 1 no es primo, pero o sea, no se considera primo. Sí, siempre tengo ese problema en clases de que no recuerdo si el 1 era primo o no. Lo vamos a googlear rápido. Que yo recuerde sí, porque cumple las condiciones de un primo. Cumple con las reglas, pero no sé por qué no lo ponen como primo. No sé a qué se debe. Los números compuestos, el número 1 por convenio. Sí, no se considera ni primo ni compuesto. Bueno, sí, realmente el número 1 es primo, depende a quién le preguntes. Entonces, si en el examen les piden, lo cual dudo mucho, que hagan un método que tenga los primos, le preguntan por llamada, le dicen, el 1 lo considero primo, tal vez te diga sí, tal vez te diga no. Entonces, sí, pero bueno, simplemente es cuestión de quién te haga la pregunta. No incluiste el último número, ¿no? El 15 no se incluye en la serie. No sé por qué. A ver. El 15 no es primo. El 15 es... Perdón, sí. Sí, no, yo también Perdón. me hiciste dudar. No, pero el 15 no es primo, ¿no? No es. Entonces, está bien que no se haya incluido. Pero sí, entonces, pueden ver que se pueden crear ciclos dentro de ciclos y así un montón de cosas se pueden hacer bien interesantes con ciclos. Hay un método, bueno, es un algoritmo común que se utiliza para comparar cadenas, el cual es un ciclo dentro de un ciclo. Que no lo vamos a ver, pero ahí existe. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 6 minutitos. Esto de ciclos es simplemente practicar. Tengo una duda que no es de este tema. Tiene que ver con lo de los triángulos, o sea, igual, o sea, ¿te acuerdas que ayer te comenté? ¿Pudiste verlo? No, lo siento, se me olvidó totalmente. Me puse a hacer ayer tarea, tenía prácticas, ya no lo revisé, lo de los triángulos.
¿Descubriste algo nuevo o seguimos igual? No, sino que tiene un bug mi programa, ¿no? O sea, no funciona cuando el triángulo tiene una cara vertical, porque ahí sí se va al infinito mi programa, pero le puedo poner una restricción y decirle que si es vertical, directamente poner uno, ¿no? Perdón, poner cero sería, ¿no? A ver cómo es para tangente. Infinito, eso sería una pendiente de cuánto, pues. Bueno, cambiarle por un valor que represente esa verticalidad. A ver, voy a buscar, capaz si existe alguna fórmula la cual nos permita más sencillamente hallar la altura más alta. Pero voy a investigar. No, estos días, como yo también estoy ahora en parciales con trabajos, entonces por eso no estoy tampoco ni siquiera respondiéndoles mucho. Pero voy a intentar ayudarles más. A ver, la de... Ok, gracias. Sí, vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Voy a intentar buscar alguna solución. El aux más significa que se suma 1 al terminal del ciclo. Sí, a la variable aux le aumentas un hito. Entonces, si tu variable aux era 5, al terminal de 5 se va a hacer 6, y la siguiente 7, y la siguiente 8, 9, así. Ese es el más. Es una forma elegante de poner aux igual a aux más 1, que te lo puse en el chat. Ambos hacen exactamente lo mismo. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 2 minutitos. A ver, creo que ya no hay más dudas por el día de hoy. Si no, continuamos mañana. Vamos a parar de grabar.